Ayuda al Señor, le invito a que abra en Deuteronomio capítulo 6. Ahí vamos a meditar del verso 1 al verso 9. Amén. Si tiene usted su Biblia, puede ponerse en pie, vamos a leerlo. Yo lo leo, usted lo sigue con la mirada. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Dice así la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pues Dios, damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar y cada uno de nosotros, y hables a través de tu palabra. Bendigas a cada uno, Señor, y te pedimos toda tu bendición sobre tu iglesia, tu pueblo, Señor, conforme a tu gracia y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en una época donde la gente cada vez más exige respuestas a sus preguntas, a sus necesidades. Nosotros estamos en una época donde lamentablemente la gente siempre pregunta ¿por qué? La gente está más dada a preguntar y a desconfiar que a creer. Y estamos en una época donde lamentablemente muchos se olvidan de Dios y ni tienen conocimiento de Dios. Entonces es una época donde es necesario que los cristianos estemos bien preparados para dar respuesta a todos los interrogantes o las preguntas que la gente hace. Tenemos que estar bien preparados para darle respuesta a la gente. La gente va a venir con muchas preguntas. A medida que aumenta la tecnología, a medida que aumentan los nuevos descubrimientos, que yo no digo que no sean malos, son buenos, pero también la gente va a preguntarse muchas cosas y van a cuestionar muchas cosas. Y los creyentes debemos estar bien preparados en la Escritura, en la palabra de Dios y en todas las cosas para darle respuesta a esa gente que dice cosas y que niega muchas veces las cosas de la fe en Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que estar bien preparados. Estamos en una época donde el mundo cada vez más cree en la tecnología y no cree en Dios. Y el mundo cada vez más le da más autoridad e importancia a un científico que a lo que dice el mensaje de la palabra de Dios.
Pero usted y yo tenemos por ese motivo estar bien preparados. Por eso que es importante que la iglesia tenga muy en cuenta, cualquier iglesia tenga muy en cuenta la importancia de la educación cristiana, para hacerle saber a los creyentes quién es nuestro Dios, quién es Él, y la autoridad y el poder que Él tiene sobre todas las cosas, como el creador de todas las cosas. Y a medida que los hombres descubran cosas, lo único que van a hacer los hombres es darse cuenta de que hay alguien que ha creado esas cosas. Tal vez a la ciencia los ayude a acercarse a Dios de alguna forma. La cuestión es que debemos estar preparados para dar cuenta de todo lo que nosotros sabemos, más en los tiempos que se avecinan. Usted que es padre tal vez de jóvenes, de adolescentes, de niños, va a venir un día a su hijo y le va a decir: papá, la maestra me enseña que nosotros, los hombres, no fuimos creados por Dios, sino que fuimos creados por los patos. Y otro le va a decir que venimos del mono. Y otro le va a decir que vino un satélite y nos dejó aquí. Y otro le va a decir cualquier otra barbaridad. Pero usted como padre cristiano debe estar bien firme y decirle: no, hijo, esto es así, así y así. La palabra de Dios dice esto. Debemos estar bien preparados. No se trata solo de creer en el Señor solamente en nuestro acto de fe personal. Se trata de edificar nuestra fe bien fundamentada. Amén. A Dios lo tenemos que tener bien centrado y bien sentado en nuestro corazón, con una experiencia personal, pero en nuestra mente sabiendo lo que dice la palabra de Dios, para dar respuesta a las cosas que el mundo tiene, todo lo que el mundo le va a preguntar a usted o a sus hijos. Así que es importante la enseñanza, el aprendizaje. Hoy por hoy, usted ve el mundo cada vez exige que las personas estén más preparadas. Más preparadas hay que estar. Lamentablemente, usted lo puede ver en nosotros los hispanos. Nosotros los hispanos no sabemos inglés, no tenemos mucha preparación. Vamos a ganar 10 pesos la hora. Pero ahí están los muchachos que fueron a la high school, que fueron al college, que fueron a la universidad. Ahí están ganando 30, 40 dólares la hora. Esa es la diferencia de la enseñanza. Esa es la diferencia. La enseñanza es importante porque el mundo reclama que hoy las personas estén bien preparadas. Cuanto más preparado está, más dinero va a ganar. Probablemente mejor le vaya a ir. Salvo que sea jugador de fútbol o cantante. No necesita mucha preparación y por ahí hace buen dinero. Pero eso no se da siempre. Usted tiene que prepararse. Y nuestros hijos se tienen que preparar. Y tenemos que tener gente bien preparada. Hay una historia, hay dos historias en la historia, dentro de la historia de la iglesia. Una experiencia le ocurrió a Juan Wesley. Juan Wesley era un hombre que Dios lo utilizó para un gran avivamiento. Hizo excelentes, Dios lo utilizó para levantar toda una obra. Pero Juan Wesley tenía una característica. Él capacitaba a la gente a través de los grupos discipulares. Cuando una persona se convertía, ahí lo metían en un grupo, una clase le llamaban. Y se reunían en los hogares para estudiar la Biblia y para conocer la doctrina y para crecer espiritualmente. Hubo otro gran predicador que se llamó Whitefield. Whitefield se lo llamó en Inglaterra el Pico de Oro, porque era un gran predicador.
pero no era organizador. Simplemente predicaba, la gente se convertía porque era un hombre tremendo de Dios, pero él no las organizaba. Y él se dio cuenta tarde de su error, porque la gente después se iba. Y no se sabía si iban a una iglesia o se volvían atrás, se perdían, porque él no las agarraba y no las discipulaba. Fíjese la gran diferencia. Wesley ganaba almas y las discipulaba, y así fundó la iglesia metodista. Y cuando Wesley murió, había 2 millones de metodistas bien organizados en Inglaterra en aquella época. Y de Whitefield, que había predicado mejor que Wesley y que había ganado tal vez más almas que Wesley, sin embargo, todo se había desbandado porque no la supo juntar ni organizar. La importancia de la enseñanza. Wesley lo supo enseñar. Otra historia son 2 iglesias, yo creo que de Texas, ya más aquí. Estas iglesias de Texas, interesantemente, 2 iglesias que crecieron, fueron grandes, pero una iglesia se dedicaba, dentro de todo su programa, a tener buena enseñanza, muy buena enseñanza. La otra iglesia tenía buenos programas, pero no le daban tanta importancia a la enseñanza. Tal vez le daban importancia a otras áreas. El resultado fue que con el paso del tiempo, la iglesia que le daba más importancia a la enseñanza, se mantuvo, creció. Y la otra iglesia que había crecido, se comenzó a venir abajo por falta de enseñanza, y un día cerró sus puertas. Porque no supo preparar líderes, no supo enseñar a la congregación, no supo preparar a la gente para el futuro. Nosotros aquí acabamos de decir, hay futuro, hay líderes. Sí, gloria a Dios. Entonces nos surge una pregunta: ¿qué le vamos a meter a estos niños, a estos muchachos en la cabeza? Somos responsables de discipularlos. Acuérdense que Jesús dijo: id y haced discípulos. Ir y hacer discípulos no significa solo hablarles ligeramente el evangelio para que crean. Significa entrenarlos. Discipular es conocimiento. Dice: ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, Jesús habla de enseñanza, y él era conocido como rabí, maestro. No era predicador, predicaba. Pero si usted se da cuenta, las escrituras dice: y Jesús enseñaba y predicaba en las sinagogas. 2 cosas él hacía. La enseñanza es fundamental para la vida. Así que si usted quiere progresar en su vida personal, haga planes para ir a una universidad. Si no, su salario va a ser cortito. Pero también la enseñanza es fundamental en el crecimiento cristiano. Amén. Las iglesias debemos tener buenas escuelas dominicales, buenos programas de discipulado, buenos seminarios, todo lo que hace a enseñanza, porque ahí estamos dándole a nuestra gente la clave para enfrentar la vida cristiana y la vida personal en particular también. Así que, ¿qué es importante? En este párrafo que hemos elegido, Deuteronomio capítulo 6, usted puede ver que Dios le dice, le manda a Moisés le manda al pueblo y le dice: mira, enséñales los estatutos. Pero mira, enséñaselo de tal forma que tú lo sabes, tú se lo pasas a tus hijos y tus hijos a tus hijos. Todas las generaciones. Dios le manda a que ellos conozcan al mensaje de Dios. Y le dice: el mensaje de Dios es: Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios es el creador. Es la importancia central. Hay un Dios poderoso que debemos proclamar. Acabamos de cantar ese hermoso corito, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios, llamados para predicar, ¿no es cierto?
para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Fíjense que lo está cantando usted esa enseñanza. Qué importante. Qué importante. Dios quiere que seamos enseñados en su palabra. Dios quiere que su pueblo sea instruido en su palabra. Porque cuando estamos bien instruidos, vamos a permanecer en el camino de Dios. Pero cuando nuestro conocimiento del Evangelio es muy superficial, corremos peligro de ser engañados, de que nos den vuelta fácilmente y que nos desinflemos espiritualmente, perdamos la fe. Dios dice, es importante, dice, fíjese lo que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Primero de todo, la palabra de Dios, la enseñanza es para ponerla por obra. Por obra. Si a ti te dicen y te enseñan las escrituras, no es para que te entre por uno y te salga por el otro, ¿cierto? Es para que la entiendas, se aclare tu mente con tu palabra, con la palabra de Dios, y la pongas por obra. Lo que te enseñaron lo pones en práctica. Si no, es vano, no tiene sentido, ¿cierto? O sea que lo primero que Dios nos da, la palabra de Dios, es para hacer la obra, hacer la práctica. Cuando dice ir a ser discípulos, no es para que lo digas o lo enseñes, está bien que lo tienes que hacer, pero es también para que tú lo hagas. No tiene sentido decir que soy cristiano si mi práctica no existe, si mi conducta no demuestra que soy cristiano. Por eso que cuando Dios le dio el mandato a Israel, es para que lo pongas por obra, no para que solo lo escuches. ¿Se acuerda? Santiago dice, no seáis tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. ¿Okay? Es importante ponerlo por obra. Dios nos da su palabra para que también nosotros la conozcamos y la experimentemos. Experimentemos. Cuando Elías fue alzado en el carro de fuego, ahí tiró el manto. Y Eliseo agarró el manto. Pero Eliseo no tenía una relación personal con Dios profunda. Todo lo había recibido de Elías. Pero Eliseo, que lo había elegido Dios y lo había elegido Elías para ser el profeta que le iba a suceder, agarró el manto y golpeó en la piedra donde había el agua, el arroyito ahí. Dijo: Señor, si tú eres real, que se abran estas aguas. Y golpeó el manto, con el manto golpeó la piedra y se abrieron las aguas para que él pasase. Dios se manifestó. Cuando usted recibe esta palabra, si bien esta palabra va a ir primeramente a través de sus ojos a su mente y la va a comprender, usted tiene que aprender a experimentar personalmente con el Dios vivo y el Dios real que existe y que le ama. Amén. Amén. Cuando le damos una enseñanza a usted o a nuestros niños o a nuestros jóvenes, es para que crean en esa enseñanza y busquen al Dios que está dando esa enseñanza. De lo contrario, usted va a tener a Dios en la mente y mucho conocimiento, pero nada en el corazón. Usted tiene que experimentar a Dios. Dios nos da las enseñanzas de su palabra para que las experimentemos, para que creamos en Él. No solo creer en lo que Él dice, sino creerle a Él como alguien que está al lado nuestro cada día. Para eso es la enseñanza de la palabra de Dios, para experimentar una relación personal con Dios. Si no, usted es un religioso. Lo conoce a Dios por la información de la enseñanza, que es buena,
pero usted debe conocerlo a Dios por la experiencia personal que significa encontrarse con Dios personalmente. Mire qué importante es entonces que aprendamos de la Escritura y seamos enseñados. Es importante. Nosotros tenemos que hacer de la enseñanza algo constante. Algo constante. Mire, la Escritura dice que se la enseñarás a tus hijos, tus hijos, tus nietos, a todos, constantemente, inclusive en las casas, en los hogares. No podemos dejar de enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñarla y para que otros la pongan en práctica. En esta experiencia de la escuela bíblica y de otras enseñanzas que tenemos, no solo es una experiencia de algo lindo que hacemos, sino que debemos nosotros tener bien en cuenta, en mi forma de ver la iglesia, porque como siempre he entendido la iglesia debe ser una escuela. La iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela. La escuela donde se enseña la palabra de Dios y todo lo que hace referente a Dios. Y a la iglesia también. Es importante eso. Para nosotros los creyentes es importante la enseñanza, la escuela dominical, las clases de discipulado, la predicación, todo lo que hace enseñanza es importante. Enseñar a nuestros niños a través de esta escuela bíblica. Yo me acuerdo, y esto ya como testimonio personal, quizás alguna vez lo conté, pero mi primera experiencia con el Señor fue en una escuela bíblica. Me acuerdo que en aquella escuela bíblica nos daban té frío y galletas, estilo americano, porque los argentinos tomamos mate cocido frío, pero no té frío. Té frío, galletas. Pero había un predicador, ya está con el Señor, que nos predicaba a los más grandecitos, ¿no? Y él nos llevaba al altar. Tremendo hombre de Dios, fue un gran siervo de Dios en aquella época. Y fue mi primer momento. Y yo me acuerdo que también eso me llevó a orar arrodillado en mi cama. Mi hermano me descubrió. ¿Qué está haciendo? Y ellos me decían por su sobrenombre. No, está orando. Era la primera experiencia en la escuela bíblica. Le estoy hablando del año 64, 65. Quizás algunos de ustedes no habían nacido también. Más o menos por eso. ¿Sí? 10 años, más o menos por eso. Ya tenía 10 años. Así que, para que usted vea la importancia de la enseñanza. Hoy por hoy se han volcado muchas cosas en la iglesia. No hablo de esta iglesia, hablo en general de la iglesia. Usted va a ver que hay mucha linda alabanza y todo eso está lindo. Pero no debemos correr el peligro de que la alabanza o toda esa parte que es importante de repente aplaque o cubra el lugar de lo que es la enseñanza. Mire, a mí no me gusta hablar ni de los mormones y los testigos de Jehová. Siempre que hablan los mormones y los testigos de Jehová siempre hablan mal, pero ellos son excelentes en cuestión de enseñanza, en su enseñanza, no digo que esté buena. Son entrenados y disciplinados, y eso les produce crecimiento en su forma. Pero la enseñanza es vital, fundamental, la preparación. Esos muchachos que salen en bicicleta, los mormones, están excelentemente preparados en lo secular y en lo espiritual o lo religioso. Los testigos de Jehová no tanto, pero están preparados dentro de su forma también. La enseñanza es fundamental. Nosotros tenemos que tener carga de oración, hermano, para finalizar, para que Dios derrame a través de su Espíritu Santo el don de ciencia, el don de sabiduría en la iglesia. Ciencia y sabiduría son dos cosas que están relacionadas a la enseñanza, a la experiencia. Debemos orar para que Dios levante maestros y maestras ungidos que sepan guiar a los niños o los jóvenes a Cristo. No solo darle la buena enseñanza, una buena clase que los motive, sino a su vez llevarlos al Señor también. Debemos enseñar a nuestra gente, capacitarla bien. Cuanto más capacitados estemos nosotros y nuestros hijos,
mejor nos va a ir como iglesia. Mejor vamos a estar, en todo sentido. En todo sentido, cuanto más capacitados. Y yo le animo a usted, papá y mamá, que como hispanos nos gusta más la fiesta que el estudio, que cambiemos la mentalidad. Haga y hagamos estudiar a nuestros niños. Tienen que estudiar. Menos tableta, menos televisión, más estudio. ¿Okay? Todo tiene su límite y su balance. Yo creo que hay tiempo para todo, pero tenemos que hacer de nuestros niños buenos estudiantes y al mismo tiempo buenos estudiantes de las cosas de Dios también. Y debemos tener a la enseñanza, tanto la enseñanza secular como la enseñanza espiritual o religiosa, en muy alta estima, porque cuanto más preparados estemos, mejor vamos a responderle al mundo y mejor cristiano vamos a ser. ¿Amén? Acuérdense que el cristiano tiene dos cosas importantes en su trabajo: ser un buen cristiano y ser el mejor trabajador. Si usted es un excelente trabajador en su trabajo, eso le va a ayudar al testimonio como cristiano. Así que es importante. Pero para ser el mejor, usted tiene que estar entrenado y aprender bien las cosas que le enseñan. ¿Cierto? Por eso es importante la enseñanza, la preparación, la capacitación, tanto secular y en este caso la parte espiritual, que es lo que más nos interesa a nosotros. Amén. Así que gloria a Dios. Seamos una iglesia de gente estudiosa y espiritual, por supuesto. No vamos a quitar la otra cosa. Pero Dios nos ayude. Gracias a Dios por el ministerio de la escuela dominical, porque la iglesia de Nazareno le da importancia a este asunto de la enseñanza. Amén. Y nosotros tenemos que seguir esos pasos. Cuanto más preparados estemos, mejor vamos a conocer a Dios y más vamos a experimentar con el Señor. Y cuanto usted más preparado esté en la vida práctica, acuérdense, mejor dinero va a ganar. Amén. Es importante y es una lógica. Póngase de pie, vamos a orar. Pues Dios, damos gracias, Señor, por celebrar este cierre de la escuela vacacional y lo que significa para nosotros capacitar a nuestros niños. Señor, ahora te pido que bendigas nuestra iglesia, que levantes, Señor, maestros y predicadores, buenos siervos, Señor, y siervas que sepan, que conozcan tu palabra y puedan enseñarla, Señor, que puedan grabar esta enseñanza en la mente y en el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de los adultos también, Señor. Denos sabiduría, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, el don de sabiduría, el don de ciencia, de capacidad, Señor, para tener una buena enseñanza en nuestra iglesia, una buena enseñanza en nuestras células, Señor, en el plan del maestro, Señor, en la escuela dominical, en todo lo que se haga, Señor, sirva para enseñar tu palabra y que a través de tu palabra tu Espíritu Santo obre en las personas, cambiándoles y dándoles vida, Señor. Bendícenos y dirígenos, Señor. Danos tu gracia y sabiduría. Ayúdanos, Señor, a tener en alto la enseñanza de tu palabra, a tener en mucha estima lo que tu palabra nos enseña y a enseñarla a otros también. Ayúdanos a ser una iglesia de gente bien preparada, que sabe cómo dar a conocer tu palabra en este mundo tan cambiante, Señor, con tantas ideologías y tantas ideas. Pero damos sabiduría. Bendice de manera especial, Señor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor, porque ellos son la iglesia del mañana, Señor. Ayúdanos a nosotros, los adultos, a saber cómo prepararlos, cómo enseñarlos, cómo prepararlos para la vida cristiana y la vida práctica, Señor. Ayúdanos a sembrar la buena semilla en sus mentes y sus corazones, para que cuando estén ahí en sus escuelas o algún día en sus trabajos, sepan ser buenos cristianos.
cristianos, Señor. Oramos por los que todavía no te conocen, para que puedan experimentar tu presencia en sus corazones. Bendíceles y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta experiencia, esta escuela bíblica. Gracias por todo lo que podamos hacer para predicar y enseñar tu palabra. Cada día durante la semana, Señor, te alabamos y ayúdanos, Señor, a hacer un buen trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.